24 horas con las mejores canciones de ayer. GDS Radio HD, cultural e inteligente. Escúchanos en www.gdsradio.com. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigas y amigos. Otro encuentro más en A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Hoy, abducciones y chamanismo, paralelismos y diferencias. Para comprender mejor este fenómeno, vamos a conversar con el doctor Néstor Berlanda, médico psiquiatra de Rosario. Y después, el informe habitual del Café Ufológico Rosario, a cargo de Marina Llaveno. Lleva la radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Hoy se encuentra con el doctor Néstor Berlanda, de Rosario. Vamos a charlar acerca de las abducciones y el chamanismo. Vamos a intentar conocer si hay paralelismos, diferencias, comunes denominadores, si están relacionados o no. Pero antes que nada vamos a saludar a Néstor. Buenas noches, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Muy bien, gracias. Un gusto realmente tenerte en los micrófonos de A las Puertas de Magonia. Néstor, ya quienes tenemos varios años te conocemos, te conoce el país y el mundo iberoamericano en estas temáticas, no solo el iberoamericano, pero para la gente más joven, ¿quién es Néstor Berlanda? Bueno, yo soy un médico psiquiatra. Empecé desde muy chico a investigar este fenómeno apasionante que era el tema de los ovnis. Alrededor de los 10 años, 12 años, juntábamos recortes de diarios, armábamos nuestra carpeta y teníamos nuestro grupo de investigación de casos, y eso se fue extendiendo en el tiempo. Cuando ya fuimos más grandes, obviamente eso nos posibilitó viajar a congresos. Integramos en su momento lo que era FAESE, que fue la primera federación en Argentina que nucleaba a la mayoría de los grupos de investigación OVNI del país, y fue la primera institución que organizó en el año 1982 el primer congreso internacional donde participaron los ufólogos más renombrados del mundo en ese momento, que era el doctor Joseph Heineck, Antonio Rivera, Virgilio Sánchez Osejo, Fabio Serpa, Willie Smith, James Urtac, Irene Granchi de Brasil. Un congreso que se hizo aquí en la ciudad de Rosario, y en esa oportunidad fueron en un teatro, entraron más de 1.200 personas. Fue muy sorprendente ver un día domingo, en esa época los congresos eran de entrada libre y gratuita, que la cola para entrar te daba la vuelta a la manzana prácticamente. ¿De qué año estamos hablando, Néstor? ¿En qué año? 1982. Bien. 1982. FAESE se caracterizaba justamente, además de sacar un boletín, nuclear a la mayoría de los grupos del país, organizar cada 2 años un congreso en distintos lugares del país, desde Misiones hasta Mendoza, pasando por Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, y en Rosario fue el primer congreso internacional donde estuvo la presencia de estos destacados investigadores. Después se repitió también en Mendoza, también otro congreso con la presencia de estos personajes de la omnilogía de allá de la década del 80. Después seguimos investigando y el tiempo fue pasando, y obviamente lo que éramos grupos de adolescentes fuimos creciendo, nos fuimos separando, cada uno fue
yo integraba un grupo que se llamaba IVE, Investigación Vida Extraterrestre, nombre pomposo si los hay, porque todavía no sabemos si hay vida extraterrestre, pero nosotros ya como adolescentes investigábamos la vida extraterrestre. Son cosas obviamente que de chicos, ¿no? Y de lo que uno leía y de la concepción que uno tenía por aquel entonces por el fenómeno de los ovnis. Nos fuimos separando, digamos, cada uno fue haciendo su profesión, de los que integrábamos ese grupo, y quedamos cada uno solo investigando aquí en nuestra ciudad de Rosario, hasta que por la década del 90, no recuerdo si fue 91, 92, un grupo de los más jóvenes de omnívoro de Rosario, digamos la tercera generación de omnílogos o ufólogos rosarinos, Diego Viegas, Andrés Torres y Juan Marcelo Encalada, nos invita a todos los más viejos en esa época a nuclearnos en un grupo, digamos, en un círculo, el Círculo de Investigaciones del Fenómeno OVNI, el CIFO. Fue una invitación que se le hizo a todos los que estábamos, digamos que habíamos quedado sueltos del tema, de los grupos de investigación, y así nace justamente el CIFO, el Círculo de Investigaciones del Fenómeno OVNI, que empezamos a ver y a darle vuelta a que, digamos, lo que sabíamos hasta ese entonces del tema no nos cerraba lo que era la hipótesis predominante, que era la hipótesis extraterrestre. Entonces pensamos que era necesario darle una vuelta a todo esto, tratando de tener nuevos postulados y nuevos planteos. Así se van incorporando distintas personas al grupo CIFO, Juan Acevedo, vos mismo, Carlos y demás, y así llegamos a tener una idea distinta, donde nosotros consideramos que más que relacionado con el tema de la vida extraterrestre, el fenómeno OVNI tenía que ver con la conciencia y quizás los estados no ordinarios de conciencia. Fue así que empezamos a investigar directamente el tema del chamanismo en otras culturas. Empezamos a trabajar con estados no ordinarios de conciencia, y eso nos llevó a que el tiempo hiciera que el interés por los ovnis fuera, en mi caso, desapareciendo poco a poco. Paralelamente iba completando mi formación como médico y posteriormente como psiquiatra, y así fue que nació otra agrupación, Mesa Verde, que se dedicaba a investigar todo lo que tenía que ver con culturas originarias, con los estados no ordinarios de conciencia, con la medicina tradicional indoamericana, y ahí estuvimos trabajando 20 años con el tema de la medicina tradicional indígena. En el 2010, a partir del hecho de junto a Diego Viegas de volver a localizar a uno de los casos muy importantes y muy emblemáticos que hubo en nuestro país, el caso de Juan Oscar Pérez, que lo pudimos localizar en el año 2010, después de casi 36 años, como que de nuevo renació de alguna manera el interés por el tema de los ovnis, y bueno, empezamos o seguimos después trabajando, digamos. Hoy no me puedo considerar un ufólogo, un omnílogo, sino vemos que la mirada nuestra no tiene que ver con la mirada, me interesa, obviamente renació en mí el interés por el tema de los ovnis, pero con una mirada distinta a la mirada que tiene la mayoría, digamos, que cree, digamos, que los ovnis son naves extraterrestres. En medio de todo esto, y en referencia al tema que nos ocupa,
en la década del 90, concretamente en el año 1995, empezamos junto a Juan Acevedo, psicólogo, una investigación del fenómeno de abducción en la República Argentina. En esa época en nuestro país recién aparecía el tema de las abducciones. Si bien había empezado a desarrollarse en los 80, digamos lo que es la explosión del tema de las abducciones, con los libros de Whittle Stryber como Comunión, de Bull Hawking, Intrusos, Time, y películas también relacionadas con el tema, en nuestro país había pocos casos de abducción tal cual como se definían en ese momento, al menos casos que tuvieran relevancia pública. El antecedente que existía era del año 1973, si mal no recuerdo, el caso de Dionisio Yanca, un camionero de La Pampa, que cambiando una goma de su camión, se ve con una luz, aparecen 3 seres y lo llevan al interior de una supuesta nave. Y el caso más importante de todos, en lo que respecta al tema de las abducciones, fue el caso de Julio Plan, en 1900 fue La Pampa. El caso más emblemático de aquellos tiempos era el de Julio Plander del año 83, y junto a Juan Acevedo lo que decidimos hacer fue rastrear aquellos casos que todavía no tenían difusión pública, pero que seguramente también estaban. Lo que pasa que el tema no estaba del todo desarrollado en nuestro país, y entonces nos comprometimos en la tarea de ir a partir de dar charlas o apariciones en radio y demás, pedirle a la gente que se comunicara a aquellos que tenían experiencias anómalas relacionadas con el tema de las abducciones. Y así fue como recorrimos prácticamente medio país, encontrando unos 36 casos, inclusive algunos habían llegado a nuestros consultorios, y eso nos llevó a escribir un libro que se llamó Los Extraños. El subtítulo de ese libro lo había hecho Editorial MC, creo que fue uno de los últimos libros que editó MC, era Abducciones extraterrestres en Argentina. Obviamente el subtítulo no era el que nosotros queríamos, pero fue una necesidad de la editorial justamente para recibir el impacto y poder vender más libros, ¿no? Ese libro tuvo una buena repercusión, fue el primer libro sobre abducciones que se escribió en Argentina, pero lo más sorprendente de todo fue lo que sucedió después, porque justamente 20 años después, en el 2018, este libro es reeditado en España por Reediciones Anómalas de Pablo Vergel, y allí es donde prácticamente fue un suceso que hoy está vigente, donde recibimos permanentemente muy buenas críticas del material que allí pudimos poner, digamos. Los Extraños, editado en España, tiene como subtítulo Mito, Conciencia y Realidad, si mal no recuerdo, y es el título que se acerca más a lo que nosotros pretendíamos. Y en ese libro, Los Extraños, tanto en la edición argentina como en la edición española, fue donde por primera vez tocamos el tema de la relación de las abducciones con el chamanismo, cosa que en los 20 años que estuvimos por fuera del fenómeno ovni, no tengo dudas en poder definir que no solo hay una relación, sino que me animaría a decir que el tema de las abducciones no está directamente vinculado al tema ovni, aunque así lo parezca. Así que bueno, hoy seguimos investigando y trabajando sobre estos temas ya relacionados netamente con la conciencia, y preparando lo que va a ser la segunda, tercera y cuarta parte de Los Extraños, que va a tener va a abarcar distintos aspectos del fenómeno de abducción, y que por suerte quizás ya podamos a lo mejor en
sobre fin de año a lo mejor largar lo que sería el volumen 2 de Los Extraños, continuando en esta línea de los estados no ordinarios de conciencia y el tema del chamanismo también. Néstor, para mucha gente, esto que vos estás afirmando, que las abducciones tienen menos que ver con el fenómeno ovni que con el chamanismo, les va a sonar muy raro. ¿Cuál fue el camino interno de estudio de campo que te llevó a vos y a todo tu grupo a arribar a estas conclusiones? Básicamente, cuando empezamos primero a leer un material que venía del extranjero, donde había algunas investigaciones que daban cuenta de que los pasos que padecía una persona que sufría el fenómeno de abducción eran muy similares a los pasos que aparecían en una iniciación chamánica. Eso nos llevó automáticamente a empezar a investigar, justamente por eso hay una coherencia, si se quiere, en el proceso que tuvimos para llegar a esto, ¿no? Porque nosotros llegamos a los estados no ordinarios de conciencia, llegamos a la investigación del chamanismo en la década de los 90 y en el año 2000 básicamente es ahí donde dejamos el tema de la investigación ovni y ahí ya nos dedicamos de lleno a investigar el tema del chamanismo, los estados no ordinarios de conciencia y demás, ¿no? Entonces, cuando más profundizábamos en lo que era el tema del chamanismo, más nos dábamos cuenta que las similitudes eran prácticamente idénticas. Y también venía información del exterior. Hay un trabajo del doctor Kenneth Reen, donde el doctor Kenneth Reen, que es un psiquiatra de la Universidad de Maryland, lanzó primero, sobre fines de los 80, creo, un libro que se llamaba La senda hacia el Omega, donde encontró hacía una investigación sobre aquellas personas que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Y años después sacó otro libro que se llamaba Proyecto Omega, donde ahí directamente encuentra la relación entre las personas que vivieron una experiencia cercana a la muerte y las personas que sufrieron el proceso de abducción. Y ahí claramente tienen marcado que hay una característica psicobiológica en aquellas personas que sufren una abducción. Es decir, no es abducido quien quiere, sino quien puede, de acuerdo a esta constitución psicobiológica. Y esto nos llevó obviamente a profundizar más aún, y vemos que el fenómeno de abducción es un fenómeno que lo podemos en realidad encontrar en las diferentes culturas a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Es muy común encontrar el secuestro por parte de seres celestiales en los distintos mitos y en los distintos pueblos. Y específicamente en el chamanismo lo que encontramos es el mismo proceso. Es decir, los chamanes viven el proceso también de encuentro con seres superiores, sobrenaturales, de acuerdo a cada cultura. Se encuentran en un lugar que es una habitación generalmente iluminada, para los chamanes una caverna iluminada. Estas entidades le dan una serie de explicaciones, le dan el conocimiento. Los chamanes también sufren procesos, por ejemplo, de desmembramiento, el desmembramiento chamánico, que es para justamente renacer a una nueva forma de vida, que va a tener el chamanismo, el chamán, va a renacer esa nueva forma de vida porque justamente se va a dedicar a curar o a tener contacto con estos seres celestiales. Y lo mismo sucede justamente con el proceso de abducción. Pasa exactamente lo mismo. Inclusive
dentro de lo que es la cuestión del chamanismo, también se le insertan cosas en el cuerpo a los chamanes. Concretamente en el chamanismo se le insertan cristales de cuarzo dentro del cuerpo, al igual que los implantes que aparecen también en los casos de abducción. Y lo que nosotros pudimos descubrir dentro de la investigación que nosotros realizamos, y justamente eso quedó reflejado en el libro Los Extraños, fue que la figura involucrada específicamente en el tema del chamanismo, de las abducciones, es la figura del gris. Y la figura del gris, concretamente, es la representación de lo que nosotros le dimos en llamar la hipótesis Calfet, la calavera feto. Nosotros encontramos en la imagen del gris la fusión de una calavera con un feto, y esto lo vemos a partir de los ojos oscuros y hundidos en la calavera, los ojos oscuros que aparecen también en un feto de 6-7 semanas, su aspecto lánguido, color grisáceo, tanto un esqueleto como también un feto, sin nariz, la boca apenas una raya, completamente pelado, sin orejas. ¿Y cuál es la importancia de esta imagen del gris con la fusión de la calavera y el feto? Que básicamente la misma imagen está representando lo que significa la experiencia de abducción y la experiencia chamánica, muerte y renacimiento. El chamán, al igual que el abducido, muere a una forma de vida anterior, simbólicamente obviamente, y renace de otra manera, ya sea para curar, en el caso del chamán, poder entrar cuando él lo disponga a ese mundo de los espíritus, y lo mismo sucede con el tema de las abducciones. También encontramos en el chamanismo, al igual que en los casos de abducción, el tema de las relaciones sexuales con los seres sobrenaturales. Eso aparece en el chamanismo, y no solamente eso, sino que aparecen híbridos, es decir, híbridos entre el chamán y ese ser sobrenatural de su cultura. Y curiosamente, al igual que en los casos de abducciones, ese híbrido crece más rápido que un feto o un niño común. O sea que, a nuestro criterio, el tema de las abducciones sería como una iniciación chamánica en nuestra época actual, con la mitología y con las observaciones de nuestra época actual, ¿no? Eso, cuando nos metimos de lleno en el chamanismo, estas ideas que esbozábamos allá por el año 2000 en Los Extraños, bueno, quedaron total y absolutamente confirmadas, porque parte de esto que te estoy relatando, Carlos, nos relató, por ejemplo, el chamán con el que trabajamos casi 16 años, don Antonio Muñoz Díaz, un chamán de la etnia Shipibo-Conibo del Alto Amazonas, y don Antonio justamente nos contaba esto, que había tenido él un encuentro sexual con los Chaikuni, que son los seres sobrenaturales de la cultura de Shipibo, y quedó embarazada. Esa mujer Chaikuni dio a luz un hijo que después pasó a ser el ayudante de don Antonio en sus ceremonias de sanación, ¿no? Así que bueno, nosotros creemos que prácticamente el tema de las abducciones, si bien entró dentro de la mitología ovni, no pertenece a la mitología ovni, sino que es muy anterior, está vinculado con los pueblos antiguos y con el chamanismo, que justamente creemos, y es lo que vamos a desarrollar junto a Juan Acevedo en esta obra que va a ser Los Extraños 2.0, 3.0 y 4.0, está relacionado con el chamanismo, que tiene más de 100.000 años de antigüedad, y muy probablemente
los primeros chamanes hayan sido también mujeres. Y allí podemos encontrar lo que fue el comienzo o los orígenes de lo que posteriormente hoy conoceríamos en nuestra época moderna como abducciones. Néstor, vos dijiste, citando palabras de otro autor, que no es abducido quien quiere, sino quien puede. Hablaste de ciertas características psicobiológicas. ¿Cuáles son esas características? Sí, en realidad ese concepto no es abducido quien quiere, sino quien puede. Esa es nuestra, digamos. Es nuestra. No, es tuya. No, está bien. No, yo como mencionaste a otro autor y Sí, al doctor ay, se me fue el nombre ahora. Bueno, ya volverá. Pero ese concepto ya aparece en el libro Los Extraños, porque lo que justamente se había investigado, el doctor Kenneth Ring, lo que justamente se había investigado en Estados Unidos, el doctor Kenneth Ring, con la experiencia cercana a la muerte y con la experiencia de abducción, en los casos nuestros que investigamos junto a Juan Acevedo en la década del 90, pudimos corroborar exactamente. O sea, esta afirmación tuya es la corroboración de lo enunciado por Kenneth Ring. ¿Cuáles son entonces esas características? Porque es esta posibilidad de verificación empírica, bueno, creo que ya debería tener la suficiente fuerza frente a la opinión pública, por decirlo así, para separar de una buena vez el tema de las abducciones del fenómeno ovni. Mira, la mayoría de las personas que sufren experiencias de abducción y también experiencias cercanas a la muerte, de acuerdo a la investigación de Ring, esa investigación no la hicimos nosotros obviamente, son personas que de niño han tenido algún tipo de trauma, desde el nacimiento o hasta los 4, 5, 6 años, y un trauma infantil que puede estar relacionado con una enfermedad que lo tuvo en cama durante mucho tiempo, algún suceso traumático como un fallecimiento de algún ser cercano, alguna situación de abuso, alguna situación de violencia, un trauma infantil de algún tipo que hizo que el niño en esa edad, entre el nacimiento y los 4 o 5 años, donde está formándose su conciencia, su personalidad y, por decirlo de alguna manera, su percepción de este mundo de consenso o de esta realidad consensuada tal cual la conocemos, el niño en esa época va fijando, digamos, la realidad tal cual la conocemos nosotros ahora. Cuando este niño sufre algún episodio traumático durante su infancia, lo que sucede es como que adquiere cierta flexibilidad en ese mundo de consenso. Ya no quedan tan rígidos los límites de la realidad consensuada. Y por otra parte adquiere una gimnasia como para evadirse de la situación que le está tocando vivir, obviamente de manera inconsciente, ¿no? Se va a otro lado porque lo que está viviendo es demasiado traumático, ya sea porque tengo una enfermedad, por el dolor que le ocasiona un fallecimiento de un ser querido, o bien por el tema de alguna situación de violencia o abuso o lo que fuese, ¿no? Entonces, esa gimnasia se sostiene a lo largo de la vida y es como que le permite acceder a otra parte del espectro de la realidad, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que llegó a la conclusión el doctor Kenneth Ring y lo que nosotros pudimos verificar en los casos que nosotros investigamos en nuestro país. Pero también hay otra cuestión que estamos ahora trabajando muy fuertemente en esto, porque por suerte todos los últimos avances científicos nos han permitido ir en esta dirección. Si bien nos faltaría realizar una serie de estudios que no se hacen todavía desde el punto de vista biológico, pero habría también una cuestión biológica en aquellas personas que tienen experiencias de abducción y que predispondrían a estas personas a poder
entrar en otro aspecto de la realidad, que es una sustancia que fabrica nuestro cerebro en determinadas condiciones, que es la DMT o dimetiltriptamina. Esta sustancia es muy interesante y los descubrimientos son muy nuevos, concretamente el año 2019, el año 2020. Esta sustancia sería un neuromodulador, es decir, que equilibraría o modularía a los otros neurotransmisores arcaicos. Un neuromodulador que hoy funciona, digamos, en nuestro cerebro es la serotonina. Aparentemente la DMT, dimetiltriptamina, habría sido un neuromodulador que hubiese funcionado en las primeras etapas de la evolución humana. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas que tienen una cierta predisposición a fabricar mayor cantidad de serotonina les permitiría acceder a otra parte del espectro de la realidad. Digamos que la DMT sería la llave biológica a la trascendencia. Entonces, siendo concretos en las dos preguntas tuyas, serían traumas durante la infancia y sujetos que fabrican mayor cantidad de dimetiltriptamina. Y tenemos una prueba muy concreta que pudimos recogerla junto a Diego Viegas, que está reflejada en el libro que escribimos junto a Diego, Ayahuasca Medicina. Ubica muy bien en su libro Los Espíritus del Aire, donde una persona que realizó una experiencia de ayahuasca, la ayahuasca es un brebaje que uno de los componentes justamente es la DMT, dimetiltriptamina, y la ayahuasca es una medicina por excelencia de los pueblos amazónicos y tiene también un tremendo potencial psicoterapéutico. Una persona que realizó una ceremonia con esta bebida, tomando esta bebida, entrando en un estado particular de conciencia, vivió una experiencia exactamente igual, pero exactamente igual a una experiencia de abducción. Una persona que no conocía, ni sabía, ni le interesaba absolutamente nada del tema de los ovnis. Pero esta experiencia corroborada por nosotros, aquí en Rosario, en Argentina, por Diego Viegas, por mí, Darío López también, que había hecho la entrevista, el doctor Rick Strassman, que saca un libro en la década del 2000, que se llama DMT, la molécula del espíritu, donde esta investigación que él hace es la primera investigación que fue aprobada por la FDA sobre sustancias que hasta ese momento estaban prohibidas. Creo que el libro del año 97, por ahí. El doctor Rick Strassman, con sujetos de prueba a los cuales inyecta la DMT, le relatan en muchos casos una experiencia exactamente igual a una experiencia de abducción, con la diferencia que no había ninguna nave involucrada, sino que era simplemente esta sustancia que ingresaba a su organismo en grandes cantidades a partir de la inyección. Es decir, en Estados Unidos también las experiencias de Rick Strassman y otras personas se pueden encontrar en una página que se llama Erowid, un montón de testimonios, una página en inglés, un montón de testimonios de personas que han hecho experiencias con DMT donde tienen experiencias similares a las abducciones e incluso ven a seres similares a los que se ven dentro de la experiencia de abducción, seres grises o seres tipo insectoides, como si fuera la mantis religiosa, situación que también apareció en nuestro trabajo de investigación con ayahuasca, concretamente en nuestro país. Es decir, que si nosotros tenemos experiencias que siguen los mismos pasos del chamanismo, personas que
se someten voluntariamente a tomar dimetiltriptamina, que es una sustancia que fabrica nuestro cerebro, y viven experiencias similares a las experiencias de abducción, más que similares, iguales. Si de pronto los seres que se ven en esas experiencias con DMT son iguales a los seres que se ven dentro de una experiencia de abducción, todo nos lleva a pensar esto que estamos haciendo referencia anteriormente, que evidentemente el fenómeno de abducción existe, es real, a la gente le pasa algo, la gente no está mintiendo, no está alucinando, tiene una experiencia, pero el origen quizás no tenga que ver con seres grises que vienen de otro planeta en una nave voladora, sino una experiencia mucho más profunda que ingresa a los confines más profundos de nuestra psiquis, o, dicho de otra manera, de nuestra conciencia, haciendo la salvedad que conciencia y realidad es lo mismo, es decir, que se movería la visión del espectro de la realidad que nosotros vemos actualmente, y la persona podría entrar en otra parte del espectro de la realidad donde tendría este tipo de experiencias. O sea, por eso nosotros pensamos que el tema de las abducciones no está relacionado con el tema OVNI, sino que es algo mucho más profundo, es algo que le pasa a las personas, y curiosamente las personas después, la mayoría, también tienen algún suceso a nivel paranormal. Es como que desarrollarían propiedades o cualidades paranormales, premoniciones, sueños premonitorios, percepciones de cosas y demás. En uno de los casos nuestros, que investigamos y que está en el libro de los extraños, una de las personas que vivió la experiencia de abducción dice claramente: no vienen de afuera, vienen de adentro, haciendo referencia a lo más profundo de la psiquis. Whittle Stryber, que escribió Comunión y por el cual se desató también toda una epidemia de abducciones en Estados Unidos, que hay una película tremenda, sí, Comunión, donde lo someten a toda una serie de exámenes, digamos. El mismo Whittle Stryber, aún viviendo ese tipo de experiencia, él dice, él no está seguro que sean seres extraterrestres, sino que es otra cosa, que tiene más que ver con el tema de la conciencia y la realidad. Y este tipo de experiencia en algunas personas es traumática en un principio, y después, una vez que puede integrar la persona, porque hay una parte de como que se olvidan de lo que vivieron, una vez que integra la experiencia ya se dan cuenta que la experiencia fue tremendamente transformadora. Por otro lado, también es muy interesante ver cómo mucha gente toma a John Mack, este psiquiatra estadounidense de la Universidad de Harvard, que escribió un libro llamado Contacto, donde él investiga los casos de abducción, y toma a John Mack como aquel que hablaba de, o comprobaba desde la psiquiatría, las experiencias de abducción por seres extraterrestres. Pero resulta que John Mack, en otro libro que se llama Pasaporte para el Cosmos, si bien afirma la realidad de las abducciones como lo afirmamos nosotros, lo cierto es que John Mack plantea que el fenómeno de abducción quizá tenga que ver con otra cosa y no con seres extraterrestres que están secuestrando gente. Y hay cosas que desconocemos y que es muy interesante. Yo quiero rescatar, primero porque me parece una excelente persona, es alguien que no es conocido dentro del ámbito de la ufología, porque de hecho no es ufólogo, eso es lo más interesante del caso. Es una excelente persona, y justamente es el psicólogo Nicolas Dumont. Nicolas Dumont es un psicólogo francés que empezó a trabajar en una organización en Francia que se dedicaba a trabajar con aquellas personas que habían vivido traumas anómalos y que obviamente habían quedado choqueados por la experiencia y tenían que poderla integrar para poder seguir el curso normal de sus vidas. Nicolas Dumont empezó a trabajar por esta organización y tiene
investigados y tratados, mejor dicho, más de 100 casos de personas que dicen haber sido abducidas. Sacó hace muy poco tiempo, hace 2 meses aproximadamente, su primer libro en Francia, que se llama justamente Clínica de la Abducción, donde él comenta cómo trató a estas personas. Con Nicolás tenemos algunas ideas diferentes en cuanto a lo que podría ser el origen o no, pero sí coincidimos en lo que es la vinculación o la similitud que puede haber entre el tema de las abducciones y el chamanismo y lo que provoca, digamos, en una persona la experiencia de abducción que trasciende la idea de ser simplemente un secuestro por parte de seres extraterrestres. Claro, esto del secuestro parece más bien la decodificación propia del contexto cultural, que como vos marcás, el fenómeno como tal es real. El tema es cómo se describe al asociarlo con el contexto de lo extraterrestre, de las naves y demás. Exactamente. Yo quiero dejar bien en claro, porque siempre cuando hablamos de estos temas y empezamos a meter la conciencia, el concepto de realidad, la DMT y demás, automáticamente aquellos que avalan firmemente la hipótesis extraterrestre, automáticamente nos califican como que somos escépticos y negadores de este tema. Y que estamos negando que existan las abducciones, y no es así, o estamos negando que exista el fenómeno ovni, no es así, simplemente decimos el fenómeno ovni existe, es real, pero quizás el origen no sea el que piensa todo el mundo, y las abducciones existen, son reales, a la gente le pasan cosas, pero quizás el origen de las abducciones no esté vinculado al tema de los ovnis o platillos voladores o seres extraterrestres. Por eso es importante recalcar esto: nosotros no estamos negando el fenómeno, sino que no le estamos dando el origen que le da la mayoría de los ufólogos. Obviamente es nuestra forma de pensar en función a lo que nosotros hemos investigado. No somos dueños de la verdad. O sea, nosotros, los casos que nos ha tocado investigar, lo que hemos investigado en otros ámbitos, como por ejemplo el tema de las culturas originarias y demás, todo nos lleva en esa dirección, pero obviamente es nuestra idea, no somos dueños de la verdad. Esto también sin descartar algunas ideas que andan dando vuelta por ahí y que es probable que hayan sucedido, donde algunos hablan también de que algunas experiencias han tenido que ver con experimentos del orden del control mental y demás, fundamentalmente en la década de los 50, 60 y 70, y quizás en los 80 también, ¿no? Pero bueno, eso ya sería harina de otro costal, y ahí ya Jacques Vallée, por ejemplo, habla de esto en uno de sus libros autobiográficos, Ciencia Prohibida, no sé en cuál de los 4 volúmenes hace referencia a estas cosas. Néstor, hecha esta presentación, la presentación del tema, te agradecemos por hoy la participación en nuestro programa. Te comprometemos para el próximo programa para profundizar y además adentrarnos en el libro Detrás de la Niebla. Creo que es un complemento de lo que venimos hablando hoy, y que nos desarrolles el caso Juan Pérez. Te dejamos estos 3 últimos minutos para que agregues lo que creas necesario que haya quedado en el tintero, y te esperamos el próximo programa. Bueno, cómo no, encantado, Carlos, de poder compartir con vos este programa. Y no, básicamente eso, que creo que hay que tener una mente abierta. Nos enfrentamos ante fenómenos desconocidos, donde uno se tiene que parar en la vereda de lo científico, pero con la mente abierta. Pero a mí me gusta mucho aplicar una frase que utiliza la Organización Mundial de la Salud cuando se refiere a lo que es la medicina tradicional indígena. Y la Organización Mundial de la Salud, cuando se refiere a la medicina tradicional indígena, dice que hay 2 posturas que generalmente se toman: escepticismo no informado
y entusiasmo no crítico. Y estas dos frases son aplicables al tema de los ovnis y al tema de lo que puede ser el tema de hoy, las abducciones. O sea, escepticismo no informado, o sea, aquella gente que niega el fenómeno de abducción, pero básicamente por no tener la información suficiente. O sea, no existe porque no puede existir. Y el entusiasmo no crítico, aquellos que piensan que todo es extraterrestre, aunque no tengamos una prueba concreta y real de la evidencia de que haya seres extraterrestres que estén visitando la Tierra, entonces hay cosas que quedan agujeros dentro de la hipótesis, pero directamente me entusiasmo con que todo es extraterrestre y no tengo ese sentido crítico. Yo creo que hay que tratar de, vuelvo a decir, pararse en el medio, pararse en la ciencia y tener la mente abierta para poder abordar estos temas. Muchísimas gracias, Néstor Berlanda, médico psiquiatra. Nos encontramos el martes próximo. El sábado 14 de junio de 1980, la República Argentina y algunos países vecinos fueron testigos de la mejor observación ovni en lo que va de la última década. En los días posteriores,
y a modo de secuela, una franja de aproximadamente 200 kilómetros perteneciente a la provincia de Santa Fe fue al parecer objeto de estudio por parte de entidades humanoides, presumiblemente de origen extraterrestre y pertenecientes a la tipología número 1. Con el objeto de corroborar ciertas versiones periodísticas, junto a mis colaboradores me trasladé hasta Barrancas, una pequeña población de aproximadamente 4.500 habitantes perteneciente al departamento San Jerónimo. Se encuentra a 62 kilómetros de San Lorenzo, sobre la ruta nacional número 11 y camino a la capital provincial. Allí centré toda mi atención y todo lo que pude sacar a luz figura en el presente informe, que aún, a pesar de casi 2 meses de investigaciones in situ, no está concluido. Esto era lo que escribía el investigador Oscar Alberto Alemano con la colaboración de Hugo Carabajal, Carlos Acosta y Miguel Dionisio. El 19 de junio de 1980, a las 23 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Ituzaingó y Firmat de Barrancas, Antonio Gerardo D'Amico, argentino de 45 años de edad, casado con 2 hijos, tenía una experiencia que le iba a marcar la vida. D'Amico, luego de una asamblea en la comuna del pueblo, volvía caminando a su casa, distante a unas 4 cuadras del lugar. Cruza la plaza, desemboca en la calle Ituzaingó y comienza a transitar por el medio del pavimento. Algo le llama la atención en la fábrica de perchas y a medida que se va acercando puede ver a 2 seres de aproximadamente 1,10 metros parados frente a la pared de la ochava. Llega hasta unos 12 metros y puede observar perfectamente que se trata de 2 criaturas vestidas con un buzo ajustado al cuerpo que parecía ser luminoso, botas con una especie de refuerzo de chapa y un casco del mismo material similar al que usaban los romanos. Pudo observar que uno era como de color plateado y el otro de un rosa pálido. No les podía ver la boca ni la nariz, y los ojos eran grandes como antiparras. D'Amico ve que uno de ellos comienza a moverse y siente un ardor en los ojos, acelera el paso rumbo a su casa, mira hacia atrás y estos 2 seres lo siguen. Los tiene como a 7 metros detrás de su espalda. Había hecho casi 25 metros cuando ve una cochera con la luz prendida. Suponiendo que había alguien allí, comienza a caminar en esa dirección. Al darse vuelta nuevamente, se encuentra con la sorpresa de que estos seres habían desaparecido. Con asombro, comienza a mirar en todas las direcciones, tratando de ubicarlos en algún lado, ya que resultaba imposible que se ocultaran en algún lugar. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque no había lugar para hacerlo sin que pudiesen ser visualizados y porque su forma de caminar, de desplazarse casi mecánicamente, les impedía correr con la increíble velocidad que hubieran tenido que hacerlo para llegar hasta la esquina y ocultarse en la calle Firmat. Evidentemente, los seres no se habían ocultado, sino que habían desaparecido en el aire. Intrigado, D'Amico reinició su marcha con el fin de llegar a su casa lo más rápido posible. En ella se encontraba su esposa, Nélida Jaimes de D'Amico, y su hija, ambas mirando una novela por televisión. D'Amico ingresó a su hogar callado, cosa que según su esposa no era normal en él. Al verlo en ese estado, Nélida le preguntó si había tenido algún problema, si discutió o si peleó en la reunión. Ante la respuesta negativa de su esposo, Nélida le hizo notar lo intensamente rojo que tenía los ojos, como irritados. D'Amico, sumido en un gesto de incertidumbre, se dirigió al baño y allí pudo comprobar lo enrojecido e inflamados que los tenía, como si efectivamente hubiese estado peleando, cosa que por supuesto no había ocurrido. Si bien no había sentido miedo durante su encuentro con los humanoides, fue después, con el transcurso de las horas, cuando se puso a pensar en el eventual riesgo que corría su vista. Recién ahí fue cuando sintió miedo. Y ese miedo era lógico, ya que esa irritación comenzó lentamente a causarle mucho ardor, sensación que se mantuvo durante los días siguientes. Al mismo tiempo, sufrió intensa sensación de sed, una sensación que también duró 2 días y que lo obligó a ingerir grandes cantidades de agua. A la tarde siguiente, viernes 20, consultó a su médico amigo.
en el Boulevard San Martín, casi esquina Maipú, se encuentra la clínica del doctor William E. Marteliotto, médico clínico de Barrancas y amigo personal de D'Amico. La opinión del doctor Marteliotto es irritación en los ojos similar a la producida por una soldadura eléctrica, muy nervioso y altamente sensibilizado. Le receta un sedante nervioso y unas gotas para los ojos. No le receta análisis de laboratorio, puesto que considera que no es necesario. Otro hecho curioso ocurrido ese día fue el de una perra cocker del joven Daniel Zanini, casado y domiciliado a una cuadra donde D'Amico tuvo su encuentro el día 19. Zanini estaba viajando por Resistencia y a su regreso, el domingo 22, se encuentra con la triste noticia de que su perrita había muerto por causas inexplicables. Cuando le preguntó a su padre, que vive en la casa de al lado, qué es lo que había pasado, este le respondió que durante la noche del 19 de junio, entre las 22 horas y la 1 del siguiente día, la perra había ladrado mucho. Al día siguiente ya no parecía la misma. Su carácter había cambiado completamente. De ser un animal sumamente juguetón, cariñoso y por demás de inquieto, se transformó en una perrita apagada. 2 días después del 19, y por causas que no se pueden explicar, el animal murió. Ciertas versiones, lamentablemente no corroboradas, dan a entender que esa noche del 19, aproximadamente a las 23 horas, una luz cruzó el cielo de Barrancas con dirección oeste-este y a gran velocidad. Los testigos parecen ser varios, entre ellos un alto empresario que prefirió permanecer en el anonimato. La tarde del día 20 de junio, Roberto D'Amico, hermano de Antonio, y el joven Adrián D'Amico, mientras caminaban por la calle Firmat y a tan solo una cuadra de donde Antonio tuvo su encuentro, vieron un gran manchón de azufre, de aproximadamente 5 metros de diámetro. No era un círculo perfecto. A unos 20 metros de ese manchón vieron otro semejante. Realmente una cantidad impresionante de azufre en forma de polvo. A través de toda la información e investigación realizada en la zona, así como los análisis posteriores del suceso, se pudo arribar a algunas conclusiones. La primera, el caso puede darse como un nuevo contacto del tercer tipo, donde un testigo calificado se enfrenta con 2 humanoides. La segunda, en base a las investigaciones, se descarta un caso de alucinación o fraude fraguado por el testigo. La tercera, coincidente con este suceso, hay un hecho similar en la ciudad de Galvez, provincia de Santa Fe. La cuarta, en este caso se repiten muchas pautas de comportamiento que se reiteran en diversas manifestaciones ovni sucedidas en el mundo. Por ejemplo, agua, presencia del río Coronda, cables, transformadores de alta tensión, vías férreas. Quinta, los humanoides tienen una conformación antropomórfica que se repite en todos los casos sucedidos en todo el mundo. A partir del año 1980, esta tipología humanoide se viene observando reiteradamente en la República Argentina. Dice el investigador, estas conclusiones no pretenden ser definitivas. Nuevos datos pueden aparecer y hacer que el caso Barrancas alcance mayor significación, especialmente si se pudiera confirmar esa pequeña hipótesis de trabajo que se expone en estas líneas. Café Ufológico Rosario al rescate de la memoria. Y así llegamos al final de otro viaje a la frontera de lo imaginal. El martes que viene, tal lo anticipado, continuaremos con el doctor Néstor Berlanda y esta vez para profundizar el caso Juan Oscar Pérez y comprender aún más las diferencias y los paralelismos entre las abducciones y el chamanismo. Hasta el martes próximo.
Esos sonidos que traen a la memoria tus mejores momentos. Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37. GDS, la radio que nos une.